Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Agradeceros en primer lugar el que asistáis a nuestra rueda de prensa un mes más y vamos a explicaros pues las mociones que llevamos a este pleno, que bueno, pues cada uno de los concejales pues os contaremos un poco la moción que vamos a defender. Llevamos una para la apertura, pidiendo la apertura de las áreas infantiles, que la va a defender mi compañero Óscar, y llevamos otra que se está presentando en toda la Comunidad de Madrid, desde Unidas Podemos, para pues pedir que se cumpla la sentencia, ¿no?, de las viviendas del IBIMA. Como sabéis, en Leganés hay varias familias afectadas y bueno, pues esperemos que sean aprobadas. Luego llevamos una para instar a la Comunidad de Madrid para que reparta el remanente no utilizado de los fondos COVID que llegó desde el gobierno estatal a los ayuntamientos y que la señora Ayuso pues todavía no ha repartido. Entonces, bueno, pues si queréis os empiezo contando esta y así luego doy paso a mis compañeros. El propio señor Aguado consideraba esta financiación adecuada y suficiente. La señora Ayuso ha reconocido que se han gastado 1.260 millones de euros en esta pandemia, aunque no sabemos todavía exactamente en qué. No conocemos la mayoría de los contratos de emergencia, no aparecen ni siquiera en el portal de contratación ni en la página de transparencia, y esto por lo que hace es que está convirtiendo en un sistema continuado de contratación sin publicidad y en definitiva a dedo, ¿no? Y sobre todo pues llegando al fin del PP y del gobierno en la Comunidad de Madrid, que no es más que la privatización. El gobierno de la comunidad afirma que el gasto que ha provocado el coronavirus alcanzaría un total de casi 3 millones de euros hasta el final del 2020, y esto lo ha asegurado la propia Ayuso. Sin embargo, bueno, pues el gobierno central, que ha aportado 3.416.000 euros para la pandemia, hay 679 millones de euros sin adjudicación y que no sabemos qué ha pasado con ellos. Entonces, bueno, pues esperamos que a esta moción se sumen el resto de partidos políticos de Leganés y que salga adelante, porque Leganés necesita este dinero de estatal y bueno, pues estaremos también al PP de Leganés a que intente presionar a su partido para que este remanente pues llegue a los vecinos y a las vecinas de Leganés. Doy paso a mi compañero Óscar para que explique la moción de las áreas infantiles. Sí, buenos días, muchas gracias, Gemma. Bueno, nosotras hemos estado debatiendo mucho en nuestro grupo y dentro de nuestra organización sobre el tema de nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Y hemos visto que ha sido uno de los sectores que más duramente ha sufrido esta pandemia, ¿no? Desde el principio del confinamiento, las actividades que se permitían eran actividades relacionadas con el trabajo, con la compra o con el cuidado de personas dependientes, ¿no? En esos grupos de gente que podía salir, evidentemente no estaban nuestros niños y niñas. Posteriormente, según fue avanzando y se fueron dando las fases de escalada, se fueron relajando un poco las salidas a los domicilios, ¿no? Se permitió ir a hacer deporte y cosas de este tipo. Pero a los niños y a las niñas no fue hasta el 27 de abril cuando se les permitió la salida, y además en unas condiciones que eran bastante restrictivas, ¿no? ¿Os acordáis? Pues solo podían salir con un adulto, solo podían salir a un radio de 1 kilómetro de su domicilio, una sola vez al día y durante una sola hora, ¿no? Eso fue durante las fases de todavía confinamiento, un poco antes de la desescalada, ¿no? Y lo que hemos visto durante todo este tiempo, y hablando con expertos y expertas, con pediatras y leyendo informes de la Asociación Española de Pediatría, médicos, sanitarios, psicólogos, incluso profesores, ¿no? Decían que era fundamental para los niños y para las niñas el jugar,
y relacionarse. Una parte fundamental de su desarrollo, ¿no? Además de aprender, que por supuesto necesitan aprender, también necesitan relacionarse, necesitan el contacto con sus compañeros y sus compañeras. Y durante este tiempo de pandemia, pues no lo han podido hacer y eso ha provocado en muchos casos un parón o una ralentización de su desarrollo, ¿no? Emocional, social, psicomotriz, todo ello derivado de los encierros, ¿no? Como decía, la propia Asociación Española de Pediatría ya alertó en mitad de la pandemia, más o menos, del encierro, el 17 de abril, en un informe de las consecuencias negativas que estaba teniendo el confinamiento y la necesidad de tener en cuenta las necesidades de nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Tras el verano y con la aparición de los rebrotes, los niños y niñas han vuelto a ser los primeros que han vuelto a tener restringida su vida cotidiana. Aunque en el caso de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid no ha decretado el cierre de las áreas infantiles, algunos gobiernos locales, como el de Leganés, sí lo han hecho. El Ministerio de Sanidad tampoco lo ha incluido en sus recomendaciones. Es verdad que lo llevó como propuesta al Consejo Interterritorial, pero eso después no se concretó en ninguna recomendación. De hecho, aquí en nuestro entorno tenemos el Parque de Polvoranca, que las gestiones de la Comunidad de Madrid están abiertos, y en Madrid ciudad están también abiertos las áreas infantiles. Bajo nuestro punto de vista, es una decisión arbitraria y que, una vez más, hace pagar a los niños y a las niñas un alto precio durante esta pandemia. Mientras que se mantienen abiertos los centros comerciales o se mantiene el transporte con una frecuencia de paso tan amplia que obliga a que en muchos casos estén los vagones de metro y los autobuses llenos, a los menores se les impide estar en las áreas infantiles. La opinión pública en general daba por hecho que los colegios y los centros de estudios donde nuestros pequeños iban a aprender y a formarse iban a ser lugares donde iba a haber muchos contagios y, bueno, todos hemos conocido a algún familiar o a alguien que nos ha dicho, bueno, vamos al colegio, pero veremos a ver cuánto duramos, no llegamos ni a Navidad. Pues bueno, la realidad está siendo otra, está siendo que los menores no están contagiando. La propia Organización Mundial de la Salud, por medio de su secretario para Europa, Hans Kluge, ha afirmado que las escuelas y, por tanto, los menores y las menores no están siendo un foco de contagio. De hecho, hay una estadística oficial de España de que solamente un 3,83% de los contagios que está habiendo se están produciendo en escuelas infantiles, casas de niños y colegios. Además, entendemos que las escuelas infantiles, al estar al aire libre, es mucho más difícil que se produzca el contagio que los colegios, y a los colegios sí están yendo. Es verdad que en los colegios hay unas medidas de seguridad y está el grupo burbuja, lavado de manos, pero bueno, son sitios cerrados y entendemos que las áreas son sitios abiertos y es bastante más difícil que se contagie. Y por eso, pues lo que vimos en esta moción es eso, que el ayuntamiento proceda a abrir las áreas infantiles y declarar el compromiso del ayuntamiento con el desarrollo personal de los menores y de las menores, llevar a cabo las medidas que sean adecuadas. Además, yo creo que es una moción que va a contar con bastante apoyo porque otros grupos que están en este ayuntamiento lo han presentado en otros municipios y entendemos además que es de justicia. Y nada más, le paso la palabra a mi compañero Iván. Que nadie va a pensar en los niños. Buenos días a todas. Sí, pues no piensan en los niños, pues los niños no votan y tampoco tienen dinero para consumir y tampoco tienen que ir a trabajar a ningún sitio. Vamos, que les dejan ir al colegio para que los padres puedan ir a trabajar. En fin, que esta moción es cosa de Óscar porque le afecta a él esta vez como padre, ¿no? Yo llevo la moción, como ya ha contado Gema, sobre, bueno, supongo que conocéis la situación. En 2013 el gobierno de la Comunidad de Madrid vendió casi 3.000 viviendas destinadas a alquiler social, en un momento en el que la media de independencia, ¿no?, de poder irse de casa y montar, estaba subiendo 31, 32, 33 años, ya a unos niveles absurdos. Pues ellos vendieron estas 3.000 viviendas al fondo buitre y años después del litigio y tal, bueno, parece que el PP ha decidido no seguir litigando, por lo tal acata la sentencia de nulidad de estas viviendas y se pide revertir la situación, algo a lo que también se están resistiendo. Llevan un año, pues que si no puede ser para todos, que algunos ya lo han comprado, que está... Vamos, las peticiones son muy fáciles. Primero, revertir la situación, una vez que se declara nulidad de la venta, revertir la situación de estas 3.000 viviendas de nuevo a gestión pública y ver estas familias qué pasa.
que se suspendan todos los desahucios relacionados con esta venta, todos los procedimientos de desahucio, y que se atienda a todos los afectados. Estamos hablando de un asunto que es gordo, yo creo que hasta para el PP de la época, o sea, los convierte prácticamente en un villano de la novela de Dickens. Entonces, vamos a sacarlo, supongo que saldrá adelante, y luego es insistir y seguir haciendo ruido, porque está claro que ellos por sí mismos no van a soltarlo y no van a decir, sí, es verdad, pues ya está, la justicia se ha pronunciado, vamos a hacer todo lo que nos piden, porque nosotros somos constitucionalistas y legalistas. Nunca lo hacen. Así que, pues nada, vamos a seguir insistiendo un poquito más. Si tenéis alguna pregunta sobre las mociones o sobre cualquier cosa, ya sabéis que estáis en vuestra casa. Sí, David, pregunta. Se presenta esta tarde a pleno el pacto sanitario con Leganés que habéis firmado casi todos los grupos, a excepción del Partido Popular. Dentro del proyecto se pide un estudio de seroprevalencia otra vez para el municipio, algo que parecía que tenía sentido en la primera ola con todos los contagios que hubo. Yo no sé si ahora eso es algo necesario desde vuestro punto de vista. Y luego, por otro lado, el tema de la reapertura de las áreas infantiles, ¿no choca un poco con la recomendación sanitaria de la comunidad y del Estado de salir solo para lo que sea imprescindible de las viviendas? Vale, pues la primera, no sé si quieres contestarle tú, Gemma, que es la que has estado más con el tema de esta moción, y la segunda te contesto yo. Bueno, empieza tú, Gemma, si quieres. Vale, bueno, a ver, en la moción del pacto sanitario, nosotros vamos a votar a favor, no hemos firmado esa moción conjunta porque nos pedían que quitásemos una de nuestras mociones. Nosotros pensamos... perdón, que se lo escucha Vero. Vero. Matito. Pero que tienes el micro abierto. Te lo he silenciado yo. Sigue, Gemma, perdona. Bueno, pues, sí, como decía, el gobierno nos pedía que retirásemos una de nuestras mociones. Nosotras pensamos que cuando llevamos una moción al pleno es porque, aparte de que los vecinos y vecinas de Leganés pues no lo piden, y es su voz la que llevamos al pleno, pues nos echamos en falta muchas cosas en este pacto sanitario. Esta moción que llevan al pleno habla de pedir solo a la Comunidad de Madrid, ¿no? Los recursos necesarios, y se están olvidando de que en Leganés faltan muchos recursos que son de competencia municipal y que no incluyen en esta moción. Entonces, bueno, evidentemente vamos a votarla a favor, pero no hemos participado de ella porque nos falta esa parte, ¿no?, que es la que realmente nos preocupa, de las competencias que sí son del ayuntamiento y que no se está haciendo tampoco absolutamente nada. Vale, con respecto a la segunda, Héctor, bueno, yo creo que las recomendaciones están siendo un poco contradictorias y bajo nuestro punto de vista, en algunos casos, están siendo anteponiendo la economía a la salud, ¿no? Planteando una falsa dicotomía ahí de que hay que elegir entre salud o economía. Nosotros siempre hemos defendido que no hay que elegir, que si no tenemos el problema de salud resuelto, la economía no va a salir adelante, es una evidencia. Primero tenemos que cuidar la salud y después ya veremos qué pasa con la economía. Es verdad que el gobierno del Estado está haciendo un esfuerzo muy grande por intentar llegar a todas las realidades cotidianas que tiene la gente que vive en este país, ¿no? Y aquello de no dejar a nadie atrás, que no sea solo una frase, sino que se concrete en hechos. La Comunidad de Madrid no ha recomendado cerrarlas. Lo que tenemos es un correo del alcalde que nos dice que, como los municipios de nuestro alrededor las han cerrado, él también las va a cerrar. Pero ya está, es simplemente eso lo que hay, y tampoco hay ninguna recomendación de sanidad. En cualquier caso, ¿quién decide cuáles son las actividades necesarias y cuáles son las no necesarias?
es más necesario ir a Parque Sur o ir al cine o ir al teatro que los niños y las niñas puedan jugar en las áreas infantiles al aire libre. Nosotros pensamos que no. Como bien decía Iván, los niños y las niñas no votan, no trabajan y lo único que les ha preocupado en general a la derecha de este país ha sido que estén en el colegio para que los padres y las madres puedan ir a trabajar, porque no sé si habéis tenido oportunidad de teletrabajar con hijos en casa, pero no es muy productivo. Entonces la escuela al final, bajo ese punto de vista, acaba siendo eso. Entonces nosotros entendemos que los niños ya han pagado bastante en esta pandemia y que no va a suponer ningún problema que se abran las salas infantiles y jueguen. Entendemos además que habrá una desinfección por parte del ayuntamiento de las zonas infantiles. Es una desinfección bastante sencilla, la que se ha hecho este verano la hemos visto en las piscinas de Leganés, no, porque no la han abierto, pero en otras piscinas sí hemos visto a gente con la típica mochila desinfectando todas las partes metálicas y tal. Entonces, entendemos que no va a suponer ningún problema. ¿Más preguntas? Sí. Esta semana hemos visto, quiero recordar que hace 2 días escasos, se celebró la Junta de Accionistas del Eje Medios para aprobar comenzar el proceso de disolución de la empresa. En el pleno en el que se presentó esta posibilidad de Unidas Podemos y Izquierda Unida, fuisteis bastante críticos con ello. No sé qué es qué opináis de que se haya llevado a cabo y de cómo está el proceso de absorción de los trabajadores. El primero, yo me lo tomé muy mal en lo personal. O sea, vamos a ver, yo entiendo que la política tiene sus cosas, que aquí decimos una cosa y luego es otra. Lo que no puede ser es que literalmente se nos esté toreando durante semanas para luego presentar lo que ellos quieren y hacerlo, pues eso, en formato de esto o nada. No tuvimos oportunidad de opinar, de proponer, de valorar si era viable, si no era viable, por qué se podía hacer, si se elimina al gerente hay otro dinero que se puede utilizar. En fin, que podíamos haber, pues eso, podíamos haberlo hablado, podíamos haber tomado decisiones conjuntas de manera democrática. Es que esto, o sea, que no es un chiringuito del PSOE, que es una empresa pública que es de todos y de todas y que y se mantiene con el dinero de todos y de todas. Que menos que pudiéramos haber hablado de esto entre todos y todas. Que no, que eso no es así porque soy un ingenuo, vale. Pero es que a mí se me dijo que sí, que lo íbamos a hacer, que nos íbamos a sentar y que lo íbamos a hablar. Entonces, es que es básicamente, pues como todo, es lo que ellos quieran. Entonces, una vez dicho todo esto, es lo que vosotros queréis, ¿no? Bueno, pues lo que vosotros queréis no es lo que nosotros queremos. No queremos que os la carguéis, no queremos que metáis a los trabajadores en cualquier sitio, de cualquier manera, sin que haya unas pruebas selectivas o sin que haya una posibilidad, un marco legal que esté claro, en el que sepamos qué puesto se va a desempeñar. Sí es verdad que en la administración falta gente en todas partes, o sea, quiero decir, pero claro, ahora aprobamos la moción de las áreas infantiles y entonces cogen al redactor y le dicen, mira, vas a ir a desinfectar las áreas infantiles, porque es lo que hace falta. Es que, queríamos verlo, simplemente queríamos verlo. Y queríamos verlo con los trabajadores, lo dije en el pleno también, podemos ir los consejeros y los trabajadores, estamos en una mesa y lo vemos y luego pues no tendremos problema de que si vamos a los tribunales, pues los trabajadores o los partidos y esto se alarga en el tiempo, esa gente que está trabajando, que tiene que convivir con el San Benito de que han entrado de aquella manera y luego finalmente eso nos quedamos sin empresa de comunicación pública y dependemos de que los medios estéis o no estéis, o la línea editorial, o en fin, pues las historias que ya sabemos que pasan cuando no hay una alternativa pública de comunicación o de cualquier sector, no es específicamente con esto. Así que sí, muy mal, vamos, lo vemos muy mal y no sabemos cómo va a terminar, pero me imagino que bien no. ¿Teméis finalmente que acabe en los tribunales, como por ejemplo ocurrió en Fuenlabrada, aunque en el pleno, o sea, en la Junta General dijo el alcalde que no tenía relación un caso con otro? Yo creo que sí, que sí, que esto, sí, que cuando las cosas no están bien hechas, pues eso, es muy difícil sobre todo cuando no hay consenso, cuando no hay un plan, cuando no hay un proyecto, cuando es simplemente tirar la pelota para adelante para ver
bueno, ya no lo encontraremos más adelante. Entonces yo digo esto sin tener certeza ninguna de que vaya a ser así. Yo me temo que cuando nos volvamos a encontrar esa piedra, pues va a ser en los juzgados. Yo creo que es un poco como con lo de la ley de coordinación de la policía, ¿no? Que lo van a llevar a pleno, de repente lo cancelan el mismo día en el pleno. Parece que se han peleado con sus socios de gobierno, no sabemos muy bien qué pasa, pero hay una forma de hacerlo bien, que es, vamos a ver cuáles son las partes que están implicadas, vamos a ver qué es lo que opinan y con todo eso intentamos buscar un consenso. Por lo menos lo intentamos. Si no es posible, pues no se llegará a un consenso y al final el ayuntamiento tendrá que tomar una decisión. Pero por lo menos vamos a intentar ver qué opinan las demás. En este caso, los sindicatos del CUT, comisiones y UGT, han sacado notas de prensa diciendo que a ellos no se les ha contactado para nada, que les preocupa también la legalidad de esto y que les preocupa mucho que hay un montón de procesos selectivos que no se llevan a cabo, consolidaciones y demás procesos internos que no se están llevando a cabo y ahora estos 4, el alcalde tiene clarísimo cómo hacerlo, cuando con lo demás está diciendo que no se puede. Entonces, no sé, nos parece un poco como a la carta. Y efectivamente lo que dice, bueno, los trabajadores que van a entrar tampoco les va a hacer ningún favor porque entran en unas condiciones, en un marco jurídico que no está claro. Nosotros no somos abogados laboralistas, ninguno de los 3, pero evidentemente tenemos experiencia en esto y vemos un poco que el marco jurídico es un poco endeble. Es verdad que no es exactamente como fue Fuenlabrada, pero es parecido. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y otra pregunta en relación a los presupuestos. Se lleva, de hecho, en el Pleno la cuenta general de 2019. En los presupuestos se hizo una primera reunión presentando el borrador con todos los grupos. No sé si se os ha convocado a una segunda reunión o se espera que se haga o cómo está la situación. Pues no sé, ¿queréis contestar alguno o contesto yo? Me da igual, vamos. Hubo una primera reunión. Nosotros, previo a esa reunión, ya les pedimos información adicional porque nos dieron el borrador de presupuestos, pero no nos dieron información, bueno, y también nos dieron el anexo de inversiones. Pero falta información que consideramos clave, como puede ser, por ejemplo, el informe de intervención, como puede ser el informe el anexo de la plantilla, o como puede ser el balance general. Entonces, con este tipo de, la memoria económica. Sin este tipo de información es difícil dar un veredicto o dar una opinión profunda sobre qué sí, qué no, por qué esto, por qué lo otro. Entonces, como Unidas Podemos, lo que hicimos fue ir a esa reunión, escucharles. Ellos lo que nos dijeron en esa reunión es que estaban dispuestos a negociar con todos los grupos y que evidentemente con unos tenían más cercanía ideológica, con lo cual entendían que podía ser más fácil el acuerdo que con otros. Y de esa reunión quedamos en que habría otra posterior, nos convocaron a una posterior, esa posterior no tuvo lugar por problemas de agenda y ya hemos pasado 2 semanas, la semana pasada ahí está, sin ninguna reunión de los presupuestos. ¿Qué nos tememos nosotras? Pues que ya los tengan acordados con otros grupos y los saquen la semana que viene o la siguiente. Bueno, esto tiene un proceso, no lo van a sacar en un solo pleno porque tienen que ir a pleno, después hay tiempo para alegaciones, después tienen que ir a la Junta, tienen que ir a la Comisión de Hacienda y después tienen que volver a ir a pleno. O sea, tienen un proceso que va a llevar un tiempo. Pero pensamos que van a ir por ahí un poco los tiros, ¿no? Nosotras ya, Comunidad Podemos, hemos estado esperando información. Como Podemos y como Izquierda Unida sí hemos hecho comentarios sobre lo que nos parecen los presupuestos y que los hemos analizado y hemos visto lo que nos parecía bien, lo que nos parecía mejor, lo que se ve evidentemente, y vosotras como periodistas habréis visto ya el tema del que capítulo 1, que es el de plantilla municipal, baje, y el capítulo 2, que tiene gasto corriente, pero también lleva subcontrataciones, suba, que las inversiones se reduzcan en casi 3 millones. O sea, todo eso lo hemos visto nosotros, lo han visto los sindicatos, lo han visto los periodistas, lo ha visto la oposición, lo ha visto todo el mundo. Y bueno, no sabemos ahora por dónde van a ir. Para nosotros es una oportunidad perdida, porque habiendo una mayoría aquí de partidos supuestamente de izquierdas, podríamos hacer unos presupuestos de izquierdas y no estamos en ese camino. Entonces vamos a ver qué siguientes pasos dan. Pensamos que no se va a preguntar por los presupuestos. Estamos aquí nerviosos por decir algo. Yo quería comentar que, bueno, que como ha dicho mi compañero Óscar, bueno, en la primera reunión se nos dijo que éramos sus socios preferentes. Vimos en los medios a Santiago Llorente decir que en un plazo máximo de 2 semanas quería tener cerrados los presupuestos con los grupos políticos
Y sin embargo, bueno, pues sí, seguimos sin que, de toda la documentación que hemos solicitado, es que ni siquiera nos han mandado un solo informe. Entonces, voluntad hay poca. Luego también nos llamó la atención que la primera convocatoria, bueno, y en la segunda, que al final no se dio, pero también era igual, se nos convocaba a dos concejales por grupo. La primera reunión, cuando salimos, pues nos llamó la atención que los siguientes en sentarse era Ciudadanos y estaban los concejales junto con sus asesores. Aquí ya, evidentemente, hay un trato de favor. Si al resto de grupos nos citan solo a 2 concejales y Ciudadanos se presentan 5, pues creo que ya está bastante claro por dónde andan los tiros. Que Ciudadanos apruebe, como habéis comentado antes, la disolución de LG Medios, que eso lo apoyen, que voten a favor una rotonda de 9 millones de euros, al mismo tiempo que hoy llevan a pleno una moción de una tarjeta para las familias, cuando esto ya se aprobó en una moción que presentamos desde Unidas Podemos y que no se ha puesto en marcha todavía. Si sumamos que también, bueno, pues que siguen votando pues el pleno al 15, ¿no?, que llamamos, por las necesidades que hay en Leganés, que sigan votando a favor de temas de ladrillo, pues está claro, ¿no?, que el acuerdo está hecho. Ojalá que no. Ojalá que nos llamen a esa mesa y que acepten todas nuestras reivindicaciones, que no son las de Unidas Podemos Izquierda Unida, son las de los vecinos y vecinas de Leganés, que además nos están haciendo llegar. Y bueno, pues ahí creo que ya dentro de poco veremos si hay ya ese pacto firmado o si quieren unos presupuestos, pues mirando más a la izquierda y mirando siempre por los vecinos y vecinas de Leganés, que lo están pasando mal. Yo creo que, como dice Gemma, el papel de Ciudadanos está siendo terriblemente bochornoso. Fueron los primeros que cogieron al gerente de la empresa LG Medios y ahora son los primeros que se suman a cerrarla. Yo no sé cómo lo explicarán eso a sus votantes, pero es bochornoso. ¿Más cositas? Sí, y luego, mira, ahora que has dicho Óscar, también destacar que también llama mucho la atención que, siendo Ciudadanos quien tiene la gerencia de Ensule, y no se está haciendo nada, aparte de que todos sabemos la opacidad que hay, ¿no?, con esta empresa y cómo que no se nos está convocando a la comisión de investigación, que lleven hoy al pleno una moción para las viviendas de Ensule, ¿no? Es que es como... Es que son unos cachondos. Se ríen de todos los vecinos y las vecinas de Leganés. La gerencia la tienen ellos. Ellos ya pueden estar planificando todo eso, ¿no? Que hay muchos pisos vacíos en Leganés y se necesitan unos alquileres sociales que se pongan a trabajar. ¿Nada más? Vale, pues nada, damos por finalizada la rueda de prensa. Os reiteramos las gracias por asistir a cubrirla y nada, nos seguimos viendo. Cuidaros. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias.